La señora Dalloway, de Virginia Woolf. Llegó a la salida del parque. Se quedó parado unos instantes, contemplando los autobuses en Piccadilly. Ahora no diría a nadie en el mundo entero que era esto o lo otro. Se sentía muy joven y al mismo tiempo indeciblemente avejentada, como un cuchillo. Atravesaba todas las cosas y al mismo tiempo estaba fuera de ellas. Mirando, tenía la perpetua sensación, mientras contemplaba los taxis, de estar fuera, muy lejos en el mar, y sola. Siempre había considerado que era muy, muy peligroso vivir, aunque solo fuera un día, y conste que no se creía inteligente ni extraordinaria. Ignoraba cómo se las había arreglado para ir viviendo con los escasos conocimientos que Fraulein Daniels le había impartido. No sabía nada, ni idiomas ni historia. Ahora, rara vez leía un libro, que no fuera de memorias, en la cama, y sin embargo, esto le parecía absorbente. Todo esto, los taxis que pasaban, y nunca diría de Peter, ni diría de sí misma, soy esto o aquello. Su único don era conocer a la gente, casi por instinto, pensó, mientras proseguía su camino. Si se la ponía en una habitación con alguien, arqueaba la espalda como un gato, o ronroneaba. Devonshire House, Bath House, la casa con la cacatúa de porcelana, todas las habían visto iluminadas. Y recordaba a Silvia, a Fred, a Sally Seton, a tanta y tanta gente, y bailar durante toda la noche, y los carros avanzando camino del mercado, y el regreso a casa, en coche, cruzando el parque. Recordó que una vez arrojó un chelín a las aguas del Serpentine, pero todo el mundo recordaba. Lo que le gustaba era esto, aquí, ahora, ante ella, la señora gorda dentro del taxi, caminando hacia Bond Street. Se preguntó si acaso importaba que forzosamente tuviera que dejar de existir por entero. Todo esto tendría que proseguir sin ella. Se sintió molesta, o quizás se transformaba en un consuelo el pensar que la muerte no terminaba nada, sino que, en cierto modo, en las calles de Londres, en el ir y venir de las cosas, ella sobrevivía. Peter sobrevivía. Vivían el uno en el otro, y ella era parte. Tenía la certeza de los árboles, de su casa, de la casa misma, a pesar de ser fea y destartalada, parte de la gente a la que no conocía, que formaba como una niebla entre la gente que conocía mejor, que la alzaban hasta dejarla posada en sus ramas. ¿Cómo había visto que los árboles alzan la niebla, y que su vida y ella misma se extendían hasta muy lejos? ¿En qué soñaba mientras contemplaba el escaparate de Hatchard? ¿Qué pretendía recobrar? ¿Qué imagen de blanco amanecer en el campo mientras en el libro abierto leía: no temas más al ardor del sol ni las furiosas rabias invernales? Esta reciente experiencia del mundo había formado en todos los hombres y todas las mujeres, un pozo de lágrimas y penas, valor y aguante, una postura perfectamente erguida y estoica. Bastaba pensar, por ejemplo, en la mujer a quien ella más admiraba, a Lady Bexborough, inaugurando la tómbola. Allí estaba Hans Angelis de Jorrocks. Allí estaba Soapy Sponge y las memorias de la señora Askew y Big Gum Shooting en Nigeria. Todos abiertos. Había muchos libros, pero ninguno de ellos parecía ser el exactamente adecuado para dárselo a Evelyn Whitebird en la clínica. Nada había que pudiera divertirla y lograr que aquella indescriptible, reseca mujercita pareciera. Cuando entrara Clarissa,
cordial, aunque solo fuera por un instante, antes de que las dos quedaran dispuestas para la generalmente interminable conversación acerca de las femeninas dolencias. Cuánto deseaba que la gente se mostrase complacida en el momento en el que ella entraba, pensó Clarissa, y dio media vuelta y volvió atrás hacia Bond Street, enojada, porque le parecía tonto tener otras razones para hacer las cosas. Mucho mejor ser una de las personas como Richard, quien hacía las cosas por ellas mismas. En tanto que, pensó, esperando el momento de cruzar la mitad de las veces, ella no hacía las cosas simplemente, no las hacía por sí mismas, sino para que la gente pensara esto o lo otro, lo cual le constataba era una perfecta estupidez. Ahora el guardia levantó la mano. Ya que nadie se dejaba arrastrar ni siquiera durante un segundo, si pudiera comenzar a vivir de nuevo. Pensó en el momento de pisar la calzada. Hasta tendría un aspecto diferente. En primer lugar, hubiera sido morena, como Lady Bexborough, de tez bruñida y hermosos ojos. Hubiera sido, lo mismo que Lady Bexborough, lenta y señorial, un tanto corpulenta, una mujer interesada en la política igual que los hombres, con una casa de campo, extremadamente digna y muy sincera. Contrariamente, tenía la figura estrecha como un palillo y una carita ridícula, picuda cual de un pájaro. Cierto era que tenía un buen porte y lindas manos y lindos pies, y vestía bien. Sí, tenía en cuenta lo poco que en ello gastaba. Pero ahora, a menudo este cuerpo que llevaba, se detuvo para contemplar un cuadro holandés. Este cuerpo, con todas sus facultades, le parecía nada, nada en absoluto. Tenía la rarísima sensación de ser invisible, no vista, desconocida. Ya no volvería a casarse, ya no volvería a tener hijos ahora, y solo le quedaba este pasmoso y un tanto solemne avance con todos los demás por Bond Street. Este ser, la señora Dalloway, ahora ni siquiera Clarissa, este ser, la señora de Richard Dalloway. Bond Street la fascinaba. Bond Street, a primera hora de la mañana, en aquella estación, con las banderas ondeando, con sus tiendas sin alaracas, sin relumbrón, una pieza de tweed, en la tienda en que su padre se hizo los trajes durante 50 años, unas cuantas perlas, pocas, un salmón dentro de una barra de hielo. Esto es todo, dijo mientras miraba la pescadería. Esto es todo, repitió deteniéndose un instante ante el escaparate de una tienda de guantes en la que antes de la guerra cabía comprar guantes casi perfectos, y su viejo tío, William, solía decir que a las señoras se las conoce por sus zapatos y sus guantes. El tío William, una mañana, en plena guerra, decidió quedarse en cama. Dijo: ya estoy harto. Guantes y zapatos. Ella sentía pasión por los guantes, pero su propia hija, su Elizabeth, se mostraba indiferente. Los guantes y los zapatos le importaban un comino. Un comino, pensó mientras seguía avanzando por Bond Street, camino de una tienda en la que le reservaban flores cuando daba una fiesta. En realidad, lo que más le importaba a Elizabeth era su perro. Esta mañana, la casa entera olía a alquitrán. De todos modos, más valía que Elizabeth le diera por el pobre Grisel que por la señorita Gilmer. Más valían las peleas y el alquitrán y todo lo demás que quedarse sentada en un dormitorio malaireado con un libro de rezos en las manos. Más valía cualquier cosa. Estaba tentada Clarissa a decidir. Pero, como decía Richard, quizás fuera solamente una fase, una de estas fases
por las que todas las chicas pasan. Quizás se hubiera enamorado, pero ¿por qué de la señorita Kidman? Que, desde luego, había tenido mala suerte, lo cual siempre es preciso tener en cuenta, pero que, como Richard decía, era muy competente y tenía verdadera mentalidad histórica. De todos modos, ahora eran inseparables, y Elizabeth, su propia hija, comulgaba, y cómo vestía, y cómo trataba a los invitados que no le caían bien. Por experiencia, Clarissa sabía que el éxtasis religioso endurece los modales de la gente, igual que las causas. Amortigua su sensibilidad, ya que la señorita Kidman era capaz de hacer cualquier cosa en favor de los rusos y se mataba de hambre por los austriacos, pero con su comportamiento privado infligía una verdadera tortura al prójimo, tan insensible. Era ataviada con su impermeable verde. Hacía años y años que llevaba aquel impermeable. Sudaba. En cuanto entraba en una habitación, no pasaban 5 minutos sin que hiciera sentir su superioridad, su inferioridad. Lo pobre que era ella, lo rica que era una. Cómo vivía en un cuartucho, sin un almohadón, sin una cama, sin una alfombra, o sin lo que sea, con el alma cubierta por la herrumbre de la ofensa. Después de haber sido despedida de la escuela durante la guerra, pobre criatura, amargada y desdichada. Sí, porque no se la odiaba a ella, sino al concepto de ella. Y sin duda alguna, este concepto llevaba incorporadas muchas cosas que no eran de la señorita Kidman, y la señorita Kidman se había convertido en uno de esos espectros con los que se lucha por la noche, uno de esos espectros que se ponen a horcajadas sobre nosotros y nos chupan la mitad de la sangre. Dominadores y tiránicos. Pero, sin la menor duda, si los dados de la fortuna hubieran caído de otra manera, más favorable a la señorita Kidman, Clarissa le hubiera amado. Pero no en este mundo. No. Era desesperante, pensaba, llevar este monstruo brutal agitándose en su interior. Le irritaba oír el sonido de las ramas quebrándose y sentir sus cascos hincándose en las profundidades de aquel bosque de suelo cubierto por las hojas. El alma no podía estar en momento alguno totalmente tranquila o totalmente segura, debido a que en cualquier instante el monstruo podía atacarla con su odio, que, de manera especial, después de su última enfermedad, tenía el poder de provocarle la sensación de ser rasgada, de dolor en la espina dorsal, le producía dolor físico y era causa de que todo su placer en la belleza, en la amistad, en sentirse bien, en ser amada y en convertir su hogar en un sitio delicioso, se balanceara, temblara y se inclinara como si realmente hubiera un monstruo royendo las raíces, como si la amplia gama de satisfacciones solo fuera egoísmo. ¡Cuánto odio! ¡Tonterías, tonterías!, se dijo gritándose a sí misma, mientras empujaba la puerta giratoria de la floristería de Mulberry.